información o este proceso de... Durante la reunión que se efectuó en el Palacio Nacional de la Cultura, los funcionarios electos recibieron información general sobre la administración pública y dentro de 15 días tendrán datos de las finanzas, recursos humanos, demandas y otros aspectos técnicos de cada ministerio. Junto a esta información, las autoridades salientes y las entrantes podrán discutir también sobre temas controversiales como el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos y el acuerdo que prohíbe el uso de plástico en el país. Por ser país seguro, ya mencioné, nosotros nos involucraremos en ello y le estaremos dando el seguimiento respectivo. Y con el tema de plásticos, todo lo que tenga que ver con el cuidado del ambiente es positivo. Hay muchos aspectos que son también educacionales. Le hemos pedido a nuestro ministro designado de Ambiente y a sus equipos que nos ayuden a hacer un análisis de la normativa que va a entrar en vigencia, o sea, que fue aprobada recientemente, el acuerdo gubernativo que fue emitido recientemente por el presidente Jimmy Morales. En los próximos meses, los funcionarios designados también harán un reconocimiento a las instalaciones de los ministerios y secretarías. Pasaría a la siguiente parte del cronograma, que ya tiene que ver con el reconocimiento de las instalaciones del ministerio, la secretaría o la institución, a efecto de que pueda ya conocer cómo está funcionando, dónde tienen unidades ejecutoras. Ya ellos definirán también un cronograma a efecto de hacer algunas visitas específicas. Al finalizar esta primera reunión oficial de transición, el presidente Jimmy Morales ofreció declaraciones a la prensa en donde anunció que tendrá un plan de 100 días para finalizar su gestión. Según el mandatario, durante los últimos 100 días de gobierno visitará varios municipios del país para entregar y supervisar obras. Además, confirmó que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y otros ministerios buscan espacios presupuestarios para poder promocionar los logros de este gobierno. Por una Guatemala en paz, con imágenes de María René Gaitán y Carlos Hernández Ovalle, para Noticiero Guatevisión, Andrea Orozco. Bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche hablamos del proceso de transición que inicia formalmente, o mejor dicho, inició formalmente hoy en un acto allá en el Palacio Nacional de la Cultura. La etiqueta SF Transición. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros en el estudio a Luis Guillermo Velázquez, politólogo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ben? Y también nos acompaña nuestro analista Estuardo Saavedra. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Comencemos con una primera pregunta. ¿Qué son los procesos de transición o qué deberían de enmarcar los procesos de transición de una administración a otra? ¿Va más allá de un acto protocolario? ¿Qué es lo que tienen que intercambiar? ¿Qué información valiosa es la que tiene que dejar una administración para que la otra funcione de manera correcta? Luis. Tendría que servir básicamente para el reconocimiento de los mecanismos burocráticos que existen en el Estado, pero también el nivel de cumplimiento que tienen algunas de las políticas o medidas que implementó el gobierno saliente. También para hacer un diagnóstico de cómo están las finanzas públicas, cuáles son sus principales aliados, digamos todo el panorama general del funcionamiento del aparato burocrático del Estado. Y también, por supuesto, para hacer algunas demarcaciones, no solo discursivas, sino políticas, de dónde puede el nuevo gobierno diferenciarse o continuar ciertas políticas del gobierno saliente. Estuardo, ¿qué tanto se está cumpliendo eso? ¿Qué tanto se cumplía eso en los procesos de transición de otras administraciones? ¿Que ha cambiado por lo menos en la temporalidad, en los plazos? Bueno, en realidad casi no había transición, porque era muy rápido. Era una cuestión que llegábamos a elecciones a noviembre, ¿acordate? Y segunda vuelta. Segunda vuelta y pasaba Navidad y de una vez toma de posesión y adentro. Creo que aquí, aparte de lo que se da formalmente, hay una acción que es la acción informal, que es la verdadera acción. Y es todos los factores y todas las personas que de alguna manera están recolectando información, se llama inteligencia, ¿verdad? Desde el momento que se anunció que, desde los resultados de la segunda vuelta, que sería la noche del anuncio de los resultados, era para empezar a ver cómo están en comunicaciones, cómo estamos en finanzas, cómo estamos en educación, cómo estamos en salud, cómo estamos en agricultura, cómo estamos, y así, por el estilo. En realidad, la lógica siempre, y esto se estila generalmente en el mundo, es hacer gabinete sombra. Digamos que el presidente electo junta a un gabinete
no decide todavía quiénes van a ser los, digamos, los electos para ministro de esto, viceministro de lo otro, director pero hay encargados de algún programa, de temas, digamos. pero ya hay encargados de temas, si se va por temas o se va por objetivos. Este realmente es un trabajo más por objetivos. Y con eso trabajan específicamente en uno, pero hay un ente que este es el que coordina todo eso. Digamos, no sé, es el secretario general el que coordinaría. En nuestro caso, muchas veces es el vicepresidente quien coordina. En inglés a ese se le llama el chief of staff, ¿verdad? El jefe del staff, para poder entonces tener qué coordinación. Porque cada tema no va solo. Digamos, el de salud va concatenado con el de agricultura, y el de agricultura va concatenado con el de educación, y el de educación va concatenado con el de comunicaciones. Y entonces, el Estado en realidad debería ser conceptualizado como una unidad, y decir una unidad no es redundancia, es la forma de decir, es un ente que entre más unido esté y entre más sus objetivos estén claros y sus metas estén claras, más lógica tendrá la visión y la misión que tenga. Todo esto bajo el liderazgo de quien fue electo. Ajá. El líder debe tener entonces aquí una visión y establecer la misión, debe tener una visión, y a través de eso establecer una misión con M. La B y la M son importantes y los otros se ejecutan. En la ejecución se hace un plan, y en los planes básicamente se ponen los tiempos, los encargados, los costos, era la evaluación de lo que se hizo y lo que se podría hacer y cómo se va a medir. Esos 5 elementos son importantes, hay muchos más elementos, por supuesto, ¿verdad? Ahora, pero Luis mencionaba también un elemento al inicio que son estos procesos burocráticos. ¿Por qué muchas administraciones pueden caer en la trampa que si no conocen estos pasos, estos procesos burocráticos, mucho de lo que quieren implementar no se va a llegar a buen puerto? Bueno, aquí vemos una debilidad casi estructural, que es la ley de servicio civil. Desde el servicio civil también se van formando todo el andamiaje institucional de qué es cómo se prestan los servicios, quiénes están a cargo de prestarlos, que aquellos que los prestan, qué garantías sociales tienen, qué garantías laborales de crecimiento tienen dentro de las instituciones. Y va concatenado. Una institución tiene grandes posibilidades de fracasar si no existen garantías, si no existen certezas para los trabajadores, para los servidores públicos. Entonces, esperamos, o es la gran agenda legislativa y gubernamental que deberían de estar impulsando los actores políticos, destinados precisamente a poder generar las garantías necesarias, donde los servidores públicos van creando mejores mecanismos de prestar los servicios. Y esto básicamente es porque cuando un servidor público es bien remunerado, sabe que tiene estabilidad laboral, pues también presta el servicio de una mejor manera y también piensa e innova las formas en las que se van generalizando todas estas relaciones entre instituciones y ministerios para poder llevar a cabo las políticas, los planes y poder también ejecutar el presupuesto, que ese es otro gran tema de discusión. Cómo el presupuesto se ensancha con los procesos burocráticos. La burocratización per se no es mala. El problema es cuando cae en ineficiencia, cuando no logra trasladar a los ciudadanos pues, de forma satisfactoria cada uno de los papeles, cada uno de los servicios que otorga el Estado. Luis menciona algo que hoy hicieron referencia a los funcionarios designados por el presidente electo Alejandro Yamatei, y es en readecuar el presupuesto, pero algo que hemos visto año con año es una propuesta presupuestaria que va en incremento. Pareciera que el Estado crece y crece y crece y de manera 90,000 este año. Desordenada, no se sabe, no se justifica muchas veces ese crecimiento de la propuesta de un presupuesto, ingresos y egresos cada vez mayor. ¿Qué está sucediendo y qué podemos esperar de esta readecuación del equipo de Alejandro Yamatei? Mira, yo aquí regresaría a un punto que yo creo que ya se le aconsejó al equipo de Alejandro Yamatei y al presidente electo Alejandro Yamatei. Y es que más de cómo readecuar el presupuesto, más que ver qué va a disponer, porque todo eso se hace en papeles, 1, y 2, el presupuesto 2020 todavía no está, pero ni discutido en el Congreso. Entonces, ahí estamos hablando sobre presupuestos. Pero lo que más tiene que ver no es tanto cuánto se va a gastar o sino cuánto va a entrar. Entonces,
eso es realmente lo que tiene que ver. Un presupuesto, la mayoría de gente ve, digamos, hacen un presupuesto irreal, ¿verdad? Yo podría hacer un presupuesto de 100,000 quetzales para mi casa, pero mis ingresos son 7,000, 8,000 quetzales. Entonces, puedo y con los 100,000 juego y sueño y todo eso. Pero mi realidad son esos 7,000 quetzales. Pero nos engañamos al creer que solo es un problema técnico. Fundamentalmente es un problema político, porque cuando los actores a la hora de discutir y estructurar el presupuesto están más interesados de cómo generar mecanismos clientelares, de corrupción, de repartición de las parcelas presupuestales, pues la discusión no es tanto cuánto va a entrar y cuánto vamos a gastar, sino que hay una lógica gamonal de las finanzas públicas, de los recursos de todos. De que el cuero puede estirarse hasta donde Sí, llegue. porque mucho se habla en la academia de que estas cuotas, de que por qué el 5% a la universidad, que por qué el 2%, si no mal lo recuerdo, al deporte. Está bien tener esta discusión técnica, pero cuando arreglemos el problema político, porque el problema político es el interés de desfalcar las instituciones públicas. O sea, hay que retomar ¿de dónde venimos? Y venimos de una crisis política de 2015 que nos evidenció que el Estado estaba capturado. Y el Estado no se recuperó en estos 3 años. Vamos a seguir batallando frente a problemas que más que técnicos son problemas políticos, de cómo ciertos grupos de poder intentan quedarse o dividirse los jugosos ingresos del Estado, las jugosas cuotas de poder que tienen en las decisiones políticas. ¿El presupuesto será entonces, con esta readecuación o los que veamos los próximos años, otro cheque en blanco para poder quedar bien con varios sectores? Sí, mira, el presupuesto básicamente es una expresión política, digámoslo de esa manera. El presupuesto es una expresión política de objetivos que se tengan, ¿verdad? Pero esa expresión política sí tiene que enfrentar la realidad de cuánto va a ingresar. ¿Será en el caso guatemalteco una expresión politiquera? Con el nivel de corrupción que tenemos, sí. Claro. O sea, porque debería existir este debate. Y no lo decimos nosotros, eso lo dicen todos los que ya se declararon culpables de cómo saqueaban el Estado. Pues, este debate que tenemos no es de ingresos, egresos, de un debate técnico debe darse, pero en el tema político, el presupuesto de la República es utilizado para poder quedar bien con aquellos que fueron tus aliados. Entonces aquí entramos a los temas que son transversales, a los temas que son, digamos, que son enormemente fuertes para cualquier ministerio. Porque igual se corrompe el Ministerio de Desarrollo, que igual se corrompe el de Comunicaciones, igual se corrompe también el de Agricultura y hasta el de Cultura. Pues. Claro, insisto, cuando empezamos a resolver el problema político, ya después discutimos cómo reestructurar la deuda, por ejemplo, o cómo reestructuramos el pago de impuestos, si le entramos a una agenda impositiva globalmente progresiva. Todas estas discusiones, digamos que sí son técnicas, pero que se comienzan a hablar solo cuando comenzamos a tender puentes de discusión política concentrados en que debemos intentar fortalecer las instituciones. Y otra vez, aquí vuelve lo del servicio civil, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema de justicia, la modernización del aparato burocrático del Estado. Las compras y contrataciones, que han sido también otro tema. Claro. Sin voluntad política no hay discusión técnica válida. ¿Y puede el presidente electo Alejandro Yamatei encabezar ese esfuerzo o debería hacerlo en este momento? Debería. Yo creo que el ejercicio de su liderazgo precisamente pasa por ese proceso. Pero yo creo que antes de eso la mejor expresión política del presidente electo va a ser su lucha contra la corrupción. Fíjate, aún antes de la discusión, digamos, de las técnicas o de las cuestiones políticas, va a ser realmente una lucha contra la corrupción que no solo la ponga en blanco y negro, que no sea discurso, sino realmente va a tener que hacer mucha limpieza. La transparencia del gasto puede ser una de las primeras señales que la nueva administración pueda dar en cuanto al buen manejo de los recursos públicos. ¿Qué garantías nos pueden ofrecer de eso? Existen todas unas iniciativas, por ejemplo, las iniciativas de gobierno abierto, las propuestas que organismos internacionales también han establecido en las convenciones que tienen al respecto. Yo insisto, a veces el problema no es los planes, las medidas que hay que implementar. Eso se tiene hasta cierto punto claridad. El problema es que no existe la voluntad política de los actores, y menos de actores políticos diezmados, que ahora el actual gobierno va a enfrentar un campo prácticamente de regresión autoritaria y un campo en donde se han ido desmantelando los esfuerzos anticorrupción. Entonces, pensar de que la situación política va a ser distinta heredando un gobierno,
heredando toda una serie de decisiones políticas que estuvieron en detrimento del desarrollo institucional del Estado, pues me parece complicado, sobre todo porque no tiene, hasta el momento, no ha evidenciado en su discurso que tenga la voluntad real para hacerlo, y en segundo lugar, en el Congreso también tiene las cosas muy difíciles con su bancada minoritaria. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Transición. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Transición. En el primer bloque hablábamos de, estos procesos de transición que en algunos momentos se pueden ver como algún acto protocolario, otras veces como la oportunidad de hacer un recambio ordenado, de continuar algunas políticas públicas y poder también diferenciarse en otras. También mencionábamos el tema del presupuesto, que es una de las herramientas con las que la próxima administración puede dar cumplimiento a sus promesas, pero también hay otros temas que pueden diferenciar a la siguiente administración de la actual, o que pueden también dar continuidad a lo que aquí se ha implementado desde 2016 con la administración del presidente Morales. Uno de estos temas es el tema migratorio. El acuerdo del tercer país seguro, es algo que el próximo gobierno va a implementar. Es algo que ya el presidente electo Alejandro Yamatei ha pedido, que quiere tener más conocimiento, quiere participar más de esas reuniones para que el 14 de enero pues no lo encuentren con novedades o sorpresas, ¿no? Starro, ¿cómo ves el tema migratorio en este proceso de transición? Mira, el problema migratorio, o sea, el fenómeno migratorio va a seguir igual. E igual me refiero a que va a seguir en ascenso. Es curioso, ¿verdad? Más gente, dada la situación económica en Guatemala, quiere migrar hacia Estados Unidos, de alguna manera. También conocen de noticias de progresos económicos, de mejoras económicas de la economía estadounidense. Uno. Y dos, México es aquí fundamental para precisamente ese paso de los guatemaltecos. Creo que al migrante no le importa quién es el presidente realmente. Lo que sí le importa es cuál va a ser la decisión que va a tomar. Y yo creo que la decisión de tercer país seguro es bien polarizante, porque unos apelando a decisión propia, soberanía, y dicen no se firma nada, ¿verdad? Y otros apelando a todos los castigos que vendrían de no firmar tercer país seguro, dicen firme, ¿verdad? Ahora, eso de tercer país seguro ya bajó de tono. Y creo que van a ser nuevas formas de influir aquí una política migratoria. Lo cierto es que, nos guste o no nos guste, sí está fortaleciéndose toda la frontera del lado de Estados Unidos. Eso sí, y es más difícil. Y estamos conociendo cada vez más y más historias de guatemaltecos, principalmente guatemaltecos, familias completas, gente que se lleva niños, el precio de un coyote, o sea, todo ese reto que representa la migración lo estamos conociendo, y algo que no conocíamos, o por lo menos sabíamos que existía, pero no sabíamos que un coyote cobra $15,000 para llevarse a una persona. Por ejemplo, si se lleva 5, imagínate, no hay garantía que pasen, pero igual se van, ¿verdad? De que lo cobran, lo cobran. Entonces, y la gran pregunta es cuáles van a ser las condiciones creadas en Guatemala, o luchar por esas condiciones para que las personas no se vayan. Esa va a ser una pregunta que tiene que enfrentar la próxima administración. Es un campo minado el tema migratorio para Alejandro Yamatei, sobre todo porque él va a tener que implementar un acuerdo firmado en una administración anterior. No solo eso, sino también es un problema humanitario. Revisaba unos datos recientemente y el 32% de la población guatemalteca ha pensado en migrar y podría migrar, y cada 2 de 3 es hacia Estados Unidos. Y entonces, ¿el problema cuál es? El problema es seguir implementando políticas de retener migrantes por retener migrantes y no generar las condiciones laborales, económicas y sociales necesarias para que la gente pueda crear trayectorias de vida en sus países de origen. Y ese, es el problema fundamental. Entonces, el presidente Yamatei tendrá que comenzar primero a esclarecer qué es lo que se va a implementar en Guatemala, porque ha tenido opiniones divididas. En su primera versión en campaña electoral, el que estaba en contra, a las 3 semanas la cambió y dijo que estaba a favor, después de que estaba confuso porque no tenía mucha información. Entonces, ni siquiera el presidente que asume en enero tiene claridad del embrollo al que nos vamos a meter, y eso es sumamente irresponsable, no solo de las autoridades salientes, sino de las actuales. Tendrían que
a capa y espada a abrir los mecanismos de comunicación con su contraparte en Estados Unidos para establecer cuáles son las políticas que se van a implementar, porque hasta el momento ni siquiera el gobierno que entra sabe. Y como ciudadanos, ¿cómo nos planteamos el debate? Las organizaciones sociales, los círculos académicos y demás, porque hasta donde sabemos por los informes que se han filtrado es de que lo que se pretendía era convertir a Guatemala en prácticamente un pequeño campo de concentración, un poco derivado de este término utilizado en ciertas convenciones al respecto. Entonces, si no queremos utilizar el concepto, creo que sí tenemos que ver una realidad, que hay políticas sistemáticas de retener migrantes por retener, sin antes generar las condiciones necesarias para que su vida sea digna. Ya Estados Unidos ha firmado también acuerdos similares con Honduras y El Salvador, a parecer. Es una estrategia enfocada al Triángulo Norte, pero puede existir en esta decisión, yo no veo mayor capacidad de acción para el próximo gobierno, porque ya está firmado este acuerdo, para sacar algún provecho de esta cooperación o convenio que se firma con Estados Unidos. Algún provecho tendría que ver en términos de decir la negociación que hicieron los actuales. Eso no se lo podés, digamos, poner a la cuenta de los que vienen. De los que vienen, claro. Los que vienen, a la cuenta que va a poner los que vienen es la ejecución, que creo que en realidad ese es el reto principal, o sea, la ejecución de algo que va a afectar a miles de personas y miles que todavía hoy, dadas las condiciones económicas de Guatemala, su sueño es irse para Estados Unidos. Pero aquí entra no solamente el Triángulo Norte, otra vez México es fundamental en esta discusión de migración. Y creo que México lo que ha empezado a hacer es crear ciertos mecanismos de generación de empleo como una barrera, digamos, para que los migrantes no pasen. El llamado muro económico que le dicen. Sí, el muro económico, porque eso es lo que le pide Estados Unidos a México para retener, o sea, ¿qué está haciendo? Pero no solo es un muro económico, mueve miles de soldados también a la frontera con Guatemala, o sea, hay una serie de acciones que responden a una estrategia, no de México necesariamente, sino desde Washington, que obviamente nosotros estamos ahí, pero habiendo Honduras dicho sí y El Salvador dicho sí, nosotros todavía tenemos que implementar. Ojo que nosotros somos los que, Guatemala es el país que manda la mayor cantidad de migrantes, ¿verdad? Pero que hay una diferencia, porque el servicio diplomático importa. Que sea una política general de Estados Unidos para el Triángulo Norte no implica que todas las condiciones vayan a ser exactamente igual. Vemos de que la relación de negociación política y diplomática de El Salvador con Estados Unidos es mucho mejor que la de Guatemala con Estados Unidos. Y eso te genera otras condiciones, otras políticas en concreto que te pueden o concentrar migrantes o desplegarlos en función de cómo se dé la situación migratoria. O sea, están jugando mejor sus cartas, ¿estás diciéndolo? Sí, digamos, México cuando le quisieron poner el acuerdo de tercer país seguro, pues el presidente entrante, que era AMLO, dijo muy claramente que ellos no iban a permitir esa transgresión. Y reconfiguraron la negociación. Nosotros no estamos viendo lo mismo de nuestro gobierno. Prácticamente es utilizar el acuerdo de tercer país seguro, así como quiso utilizar el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén como un mecanismo para procurarse impunidad, y eso es algo que le va a funcionar 6, 8 meses y después no. Entonces el gobierno saliente todavía tiene que pensar en clave de país. A ver, cuesta mucho creerlo, pero bueno. Y la ejecución del entrante. Sobre todo porque eso es el dinero bien complicado. De dónde va a venir, cómo se va a ejecutar. Estados Unidos ha dado cierta información de cuál va a ser este tipo de ayuda. Pero también Estados Unidos no ha dado toda la información, ni la va a dar. Y creo que está esperando, creo que el momento de la temporalidad va a ser enero. Sí. Y la relación del gobierno entrante con el gobierno saliente y con Estados Unidos cambió derivado de esas giras de Washington, y eso es algo de lo que no existe tanta información y que es importante para hacer análisis político. Lo que se puede anticipar es, por ejemplo, cuando ayer veíamos una conferencia del presidente electo en donde hablaba de que quiere hacer un cambio en la política exterior. Ha viajado a Estados Unidos, también ha tenido unas giras en México, Salvador. El Salvador y Centroamérica, en donde anticiparía, bueno, algún tipo de, como menciona Luis, tal vez una nueva forma de llevar la política exterior guatemalteca. Sí, y ahí sí la política exterior, bueno, es una política que tienen que escribir, pero al mismo tiempo también va a depender mucho de quiénes sean los actores de la política nuestra.
O sea, las personas también son importantes en todos lados, pero en la política exterior digamos, conocen bien, por ejemplo, cómo funciona la situación política en Washington, o conocen bien cómo está la cuestión en México, o cómo funciona con nuestros vecinos de Centroamérica, cuál es la experiencia que tienen, qué objetivos tienen ellos también dentro. Y yo creo que aquí la diplomacia, que nosotros realmente tenemos muy poca, no tenemos en realidad una escuela de diplomacia en Guatemala versus, digamos, otros países que sí tienen una escuela de diplomacia. Creo que una de las primeras acciones a mediano y largo plazo, y no va a ser cosecha del próximo gobierno, es reabrir la escuela de diplomacia. Eso ya lo hemos discutido aquí. ¿Qué va a pasar? Yo sé que el tercer país seguro ya es de ahorita. Ok, entonces busquemos a las mejores posibilidades de guatemaltecos. Ok, pero al mismo tiempo tenemos que caer en eso porque no tenemos, digamos, tenemos muy poca diplomacia de carrera, pues. Y entonces, y a veces es la peinadora de no sé quién, el primo de no sé quién, el hijo del vice de no sé qué. Entonces, eso no es diplomacia, eso son fantasías. Pero sí hay actores que han hecho diplomacia que no son considerados por diferencias ideológicas, y que si alguien quiere pensar en términos de Estado, en términos de país, pues tiene que dejar eso de lado, porque hay pocas, pero existen, y que te pueden configurar todos estos mecanismos de carrera diplomática, de restablecer las negociaciones con distintos países, pensar también con qué nuevos países se puede negociar, tantas cosas que el multipolarismo te está incentivando a hacer, y que nos estamos quedando rezagados, no solo respecto a América Latina, sino con la propia Centroamérica, y eso ya es decir mucho. Alejandro Yamatei va a ser más pragmático en el tema de las relaciones exteriores, no tanto enfocándose solo en aquellos países que tengan tal vez un rasgo ideológico más parecido al gobierno de Vamos, sino que ver oportunidades de relaciones provechosas para Guatemala. Es que así tendría que ser. Bueno, mira, en relaciones internacionales, la última administración, la gestión del MINEX parecía más orientado a estoy con quienes piensan igual que yo, y no tanto en los intereses, que es con cosas diferentes. Una cosa es la ideología y otra con los intereses que pueden compartir en algún momento. Miren, en diplomacia no debería haber ni la consideración de qué piensa y qué no piensa, es cuáles son los intereses nuestros. Es que ese debería ser siempre la primera. ¿Cuál es mi política? ¿Qué quiero yo lograr? Por ejemplo, anunció que la posibilidad de reabrir la embajada en Suecia, ¿verdad? Pero digamos, sí, pero ¿cuál sería el objetivo? Entonces, ahora sí, de una forma más pragmática vamos a abrir, pero queremos lograr esto y esto. ¿Verdad? Queremos hacer, solo para mencionar cuáles son nuestros intereses, por ejemplo, en tercer país seguro, de un lado, ¿verdad? Es 36% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, eso es más de un tercio de nuestras exportaciones que van allá, o sea, sí nos afecta enormemente. Además, que 11,000 millones vienen en remesas, si no nos afecta eso, ¿verdad? Entonces, sí, miremos nuestros intereses. Yo creo que más que pragmático, tiene que ser práctico en la decisión. Y más allá de la ideología, tiene que ver cuáles son los intereses, con base en una política que establecieron ellos. Claro. Con una política que van a revisar, o ya revisaron ahorita del MINEX actual, y que ellos tal vez logren cambios o propongan algo diferente, pero que al final sea con base en nuestros intereses. Otra vez, en diplomacia, recuerden, no hay lealtades, solo intereses. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Transición. Estamos hablando de este proceso que inició formalmente hoy en el Palacio Nacional de la Cultura, este traslado de información entre la administración saliente y la administración entrante. Otro de los temas que el presidente electo Alejandro Yamatei adelantó que va a revisar, que van a ver qué logros se tienen y qué cosas se pueden mejorar, es en el tema de, atacar, combatir la corrupción, la impunidad. Desde la burocracia, desde el organismo ejecutivo, desde el Estado, ¿qué mecanismos puede implementar el gobierno entrante para llevar adelante una lucha contra la corrupción? El panorama es desolador, principalmente porque la salida de la CICIG fue de forma brutal. ¿Sí? No se respetaron pues, los mecanismos adecuados para poder profundizar
su legado en el país. Y es desolador también porque insisten de nuevo en estas comisiones centralizadas, que desde el gobierno se intenta combatir la corrupción con cuerpos colegiados, cuando el tiro debería de ser fortalecer a la FESI, fortalecer el Ministerio Público, que no dependan de las lealtades políticas de la fiscal general, la impartición de la justicia, por ejemplo. Eso me parece que es más importante que estar inventándose comisiones centralizadas donde se quiere monopolizar la lucha contra la corrupción en un sentido estrictamente gubernamental. Donde él podría luchar contra la corrupción es en los mecanismos de fiscalización a los ministerios, a las unidades, a las secretarías, donde realmente se cometen o prácticas de soborno o prácticas de desfalco y que digamos no hay ninguna sola propuesta al respecto. Pareciera que quieren continuar en la labor de la CICIG desde una comisión siempre centralizada, donde son los actores de gobierno los que deciden a quiénes se investiga, a quiénes no, y eso es sumamente peligroso. Para eso, mejor seguir generando las iniciativas para generar que la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y otras unidades del Ministerio Público se concatenen y se puedan continuar el trabajo que han venido desempeñando desde los últimos 10 años muy bien, y que este último año ha estado en riesgo precisamente porque hay una política de la fiscal general donde prefiere adoptar una persecución a las personas que estaban anteriormente en el Ministerio Público. Hoy escuchamos la declaración de una fiscal donde dice que Consuelo Porras enfáticamente le exigió que procesara o que avanzara en el caso contra Telmaldana. Entonces, digamos, si esa es la política anticorrupción, de perseguir a los opositores y no perseguir a quienes tienen entramados de corrupción pública y privada para saquear el Estado, pues me parece que no estamos avanzando bien. Y el presidente electo puede tener influencia en ese sentido, en decir de que va a dar el respaldarazo de autonomía que necesita el Ministerio Público, pero hasta el momento, pues todo parece indicar lo contrario. Esperemos de que en los primeros 8 meses del gobierno entrante nos vayan enseñando un panorama real de lucha contra la corrupción. ¿Qué va a pasar con estas intenciones que tiene el presidente electo Giammattei, la creación de esta comisión contra la impunidad, Comisión Nacional, le ha hablado él? ¿Qué tantos resultados va a tener? ¿Puede coadyuvar en la lucha contra la corrupción? Aquí veamos un poquito la historia reciente. A ver, televidentes, ¿quién formó una comisión contra la corrupción dentro del gobierno? A ver, A, Otto Pérez, B, Roxana Valdetti, C, Juan Carlos Monzón, D, todas las de arriba. Ellos tenían una comisión contra la corrupción a partir del Ejecutivo. Y mira qué pasó. Y yo dudo mucho de esas comisiones bajo el principio de si quieres que algo no funcione, algo no avance, haz una comisión, ¿verdad? Crea una mesa de diálogo. Crea una mesa de diálogo y crea una mesa técnica, ¿verdad? Entonces ahí... Pero esto, al final, para mí es, y yo siempre lo he argumentado, que si no va a ser, digamos, en cómo va a entrarle, y para eso va a tener que utilizar inteligencia propia, digamos, contrainteligencia, va a tener que estar al tanto de quienes están metidos en corrupción, pero yo creo que va más allá todavía. Creo que va más allá en términos de la discrecionalidad que se tienen, de si hay cambio de leyes y normas en algún momento, los cambios que tienen que haber en uno de los ministerios más corruptos, que es el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el MISIVI, los cambios que tendrían que haber también, y va a afectar a muchas personas, sí, va a afectar a muchas personas, pero de eso se trata precisamente la limpieza. Ahora, ¿puede entonces el presidente Alejandro Giammattei pasar de un acto, de una intención, a una estrategia conjunta para fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y crearle o darle una independencia para que pueda seguir investigando como lo ha hecho hasta ahora? Sí, es que aquí o es el Ministerio Público o no es nadie, pues. Y el argumento ha sido que a partir de la salida de la CICIG, el Ministerio Público se quedó debilitado. Yo no comparto esa idea, al contrario, yo creo que esta es una oportunidad para fortalecer. Y aquí la nueva administración tiene una oportunidad
para en una cooperación y coordinación y colaboración, laborar juntos, eso significa colaborar, ¿verdad? Se establezca, porque a todos nos sirve eso. Ajá. Separados los dos, entonces van a pasar los ministerios a ver, como decía Juan Carlos Monzón, ¿verdad? Que llegaban a puntos en los que había tanto dinero, lo tiraban así como Rico MacPato, ¿verdad? Porque era tanto el dinero que se bañaban en dinero a eso, y el MP va a andar por otro lado. No debemos permitir eso, al contrario. Lo que tenemos que buscar, luchar y forzar y seguir insistiendo es ese trabajo, que la acción que se lleve aquí sea al final ejecutada por el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la investigación al final, ¿verdad? La primera gran decisión que va a tomar Yamatei es si se va a unir a la venganza política que está haciendo todos esos diputados que instalan comisiones ilegales para investigar en lo actuado por la CICIG, o lo que ha venido haciendo algunos actores gubernamentales, o si va efectivamente a colaborar para que el Ministerio Público siga fortaleciendo sus capacidades. A ver, luego de las declaraciones de ayer, ¿lo ves más interesado en seguir ese discurso o en dejarlo? Todavía no sé si este cambio discursivo es para diferenciarse del presidente Morales, debido principalmente a las grandes sospechas de que es una continuidad o un gobierno 2.0 de Jimmy Morales, al punto en el que dice que lleva mucha de su gente y que en algún momento se rumoró incluso de que ministros del gobierno de Morales iban a ser parte del gabinete del gobierno entrante, o si efectivamente es un cambio discursivo porque ha entendido que las políticas del gobierno actual solo nos llevan a un camino donde se refortalece la corrupción, donde hay una restauración de ciertas prácticas de captura del Estado, lo que lleva o cuyo fin último es la depredación, la regresión autoritaria de nuestras instituciones públicas, de nuestra vida en sociedad. Ahora, Luis, esa intención o esa distancia que quiera tal vez poner el mandatario electo de la administración anterior o de la clase política que ha estado en esas polémicas, en esos escándalos, puede llegar a un muro que se llama Congreso de la República, en donde ustedes lo mencionaban, habrá una bancada oficial muy pequeña, y buscará el partido oficial algún tipo de alianza y puede entonces ahí buscar a estos actores políticos. Ahí tiene otra gran decisión, vamos, como partido político, si se va a unir a la agenda regresiva de estas medidas de regresión en reformas, en regresión en lo avanzado en la lucha contra la corrupción, de programas sociales, etcétera, o si va a unirse a una agenda reformista, donde existen los votos para poderse impulsar. La otra opción, que es la opción que va en detrimento del bien común, pues no tiene muchos apoyos parlamentarios. Sin embargo, creo que son decisiones políticas que va a tomar Yamatei y que prácticamente incumben a toda la población. ¿Qué opinas? Espérate, 52 votos de la UNE y los de Mario Estrada. Si llega a la UNE completa. Si llega a la UNE completa, pero fíjate que aunque se divida, puede ser que llegue UNE A y UNE B. Pero digamos, y eso sí está un poquito, ahí sus operadores, precisamente en la transición es donde tiene que empezar a jugar a sus operadores políticos. Ojalá que los operadores políticos, y lo digo era con mucho sentido de prevención, no vayan a hacer una rosquita como la que se formó el bendito Jimmy Morales, ¿verdad? Una rosquita de exmilitares que cada uno tenía más clavos que el otro y al final no llegaron a ningún lado. No, el otro tiene que tener no rosca, sino una serie de asesores para ver cómo va a actuar, sabiendo que necesita el Congreso. Es que, vamos a ver, no es posible que un presidente pues, se vaya a la libre y voy a hacer y voy a desconocer. Jimmy lo intentó, ¿verdad? No quiero a los diputados que no sé qué. Y empezó a llegar el primer tránsfuga, ¿verdad? Giordano, ¿verdad? Ese no lo quiero. Y todos se rieron de él, ¿verdad? Porque al final, cada voto en el Congreso, en la política real, en el realpolitik, cuenta. Pero entonces ahí vamos a ver esas decisiones del presidente el presidente y su partido, pues. O sea, ahí es donde... ¿Qué tan casados están realmente? Sí. Y yo conociendo ya un poquito más de quiénes van de diputados de Vamos... No sé si alegrarme del grupo de Mario Estrada, de alegrarme de la UNE,
porque aquellos vienen corregidos y aumentados. Entonces, eso no sé si le hace bien o van a ser mejores negociadores dentro del Congreso, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Pero que necesita el Congreso, necesita el Congreso. Y su primer gran examen para ver cómo está en el Congreso va a ser el presupuesto 2020. Va con la gran marca continuidad de pacto de corruptos. Depende de Alejandro Yamatei, depende de sus diputados cómo quieren ser recordados en la historia política de este país. Pero necesita a los diputados. Es que esa es la realidad. Sí. Sean muy malos, pero los necesita, ahora, si no, no avanza. O puede pasar lo que estábamos hablando ayer en la noche, en el último bloque, que es esta crisis institucional que está viviendo Perú, en donde vemos un organismo ejecutivo enfrentado con el legislativo. Sí, aparecieron con 2 presidentes hoy, ¿verdad? No sé, a veces se me ocurre pensar que puede el presidente Yamatei, si no encuentra estos apoyos parlamentarios para una agenda de país o reformista o de cambio, pueda en algún momento hacer lo que pensamos que iba a hacer el presidente Morales en aquella oportunidad, enfrentarse con la clase política vieja. Generalmente cuando hablamos de la situación política nacional, hablamos excesivamente en clave Guatemala, y ese es un error. Tenemos que ver cómo está la región, cómo están los países circundantes, porque generalmente se repiten procesos políticos. Nicaragua, Honduras, en una gran regresión autoritaria. El Salvador intentó recuperar un poco de estabilidad política derivado de la victoria de Bukele, y Costa Rica, pues digamos que tiene una normalización democrática estable. Pero ¿qué hagamos nosotros? No puede ser pensado solo en clave de Guatemala. Estamos frente a 2 panoramas regionales. O retrocedemos y reafirmamos la captura del Estado, o avanzamos en una agenda reformista que implique la modernización, el fortalecimiento y el avance real en una agenda que no solo piense en reformas legales, sino también piense en hacer de los servicios públicos servicios accesibles y de calidad, porque son las que mejoran las condiciones de vida de la gente. Estamos ante una encrucijada que el gobierno de Morales nos complicó, porque estamos tendiendo decididamente hacia la regresión autoritaria. Va a depender de los actores políticos nuevos, porque hay nuevos actores políticos, no solo en el Congreso, sino también en el gobierno, que decidan cuál es el rumbo que finalmente va a tomar el país. Y también la alerta a la ciudadanía, porque no estamos jugando un gobierno, si decidimos tener un gobierno como el de Pérez Molina o el de Álvaro Colom, sino realmente nos estamos jugando el destino político de volver a ser países como en los 80s o ser países que entren por fin al siglo XXI. Bueno, vamos a una pausa, volvemos luego del corte con más de este tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Transición. Vamos a la etapa de las conclusiones. ¿Qué esperar en estos próximos meses con este proceso de transición que va a ocurrir en los diferentes ministerios? ¿Y qué debería aprovechar la administración entrante para tener un arranque más ordenado y más estratégico, Astor? Bueno, primero la separación, ¿verdad? La separación, por lo menos en términos de comunicación, de cómo fue este gobierno. Ahí tiene un gran reto. Tiene un gran reto y tiene que ser más estratégico en qué comunica, cómo comunica y quién comunica, ¿verdad? Que no sea el presidente el que salga siempre hablando. Para eso hay voceros, para eso hay toda una maquinaria ahí de comunicación. Pero tienen que empezar a hacerlo ya. Tienen que empezar a hacerlo desde ya. Segundo, lo que expliqué acerca de un gobierno sombra, un gobierno que va actuando en paralelo al gobierno que está ahorita, pero que ese gobierno, digamos, sombra, va jalando información fundamental, estratégica, para poder entonces tenerlo en una mesa general donde todos se unen y establecer, ¿verdad? Ver qué sirve, qué funciona, qué no funciona, ver qué se va adelante. Pero creo que para mí lo más importante es no perder el liderazgo ante la población. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque al final, no te funcionan las cosas en el Congreso, no le van a, digamos, supongamos que no le aprueban el presupuesto 2020, entra con un gobierno, digamos, que no tenga magistrados de Corte Suprema ni magistrados de Corte de Apelaciones, aunque por ahí anda la nota y anda el chisme, ¿verdad? Que los de la CC ampliarían a 6 meses o más
el mandato de estos magistrados, lo cual choca con varios artículos, pero sobre todo uno de la Constitución, donde dice que son 5 años. Entonces entra en una situación más complicada todavía de lo que entró el gobierno de Jimmy. Y digo complicada porque aquí mucho de lo que tiene que hacer va a depender del Congreso, también cómo va a negociar con el Congreso, y eso, otra vez sus asesores van a tener que decirle cómo se va a negociar en el Congreso, pero que necesita el Congreso, no vaya a cometer el mismo error del actual de decir, nada, hacer ningunear al Congreso. Porque el Congreso puede ningunear al presidente y eso sí sería paralización total. Sin el Congreso, no teniendo cortes o magistrados, ¿verdad? Con un presupuesto que no se aprobó, creo que ese es un escenario que tienen que jugar los que están haciendo este plan de transición. En enero de este año parecía que las elecciones iban a ser una salida institucional a la crisis política, la prolongación de la crisis política que hemos tenido desde el 2015. Y lo que terminó haciendo fue profundizar la inestabilidad política, paradójicamente. Entonces, el gobierno entrante tiene 2 cartas. Reafirmar la tendencia de regresión autoritaria que ha venido sucediendo en el país, o generar una convicción democrática. ¿Y por qué digo esto? Porque los resultados de las elecciones, si nos indican algo, es que la gente no confía en los políticos, y por eso el sistema de partidos, el Congreso, la conformación del Congreso está muy fragmentada. Entonces eso de entrada te implica que tenés que tener habilidades de negociación, de acordar, de ceder, y ceder fundamentalmente para llegar a un acuerdo. Y si estas convicciones democráticas no las tiene el gobierno, vamos a ver un Congreso neutralizado, vamos a ver un país que reafirma su conducta inmovilista, y en vez de poder avanzar hacia la dichosa modernización y reforma del Estado, pues vamos a recaer en los viejos vicios de siempre, donde fundamentalmente ciertas élites políticas y económicas se reparten el Estado para beneficios particulares en detrimento del bien común. Bueno, antes de terminar el bloque, quiero abordar este tema que emana de los tribunales, y es ya estas declaraciones que se están dando en torno al caso de la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5. En este día, pues le tocó el turno a una de las personas que está involucrada en ese caso, la señora Benavides, en donde, entre otras cosas, pues señaló a la actual fiscal Consuelo Porras de coaccionarla para acelerar procesos de investigación. ¿Qué está ocurriendo y qué puede pasar en este caso de la compra del edificio a toda la institucionalidad del Ministerio Público? Ahí va a ser la evidencia que se presente. Tiene que ser evidencia dura. Tiene que ser evidencia dura. Y yo puedo decirte vos lo que querrás, y vos puedes decir de mí lo que querrás, pero la evidencia. Y yo creo que tenemos que, esa es la lógica, ¿no? O sea, eso es la parte que llamamos científica de la investigación, la evidencia que se vaya a presentar. Pero también hoy fueron capturados los señores de o señoras y señores de una empresa de Puerto Barrios, ¿verdad? De la zona de libre comercio de Puerto Barrios, también precisamente en Seguir. Y vamos a ver, este es un caso, y posiblemente en los 70 casos, que yo siempre hago mención de los 70 casos, sí, porque es la tarea que se tiene. Es la tarea que se tiene. Y ahí otra pregunta va a ser, entonces, ¿qué apoyo va a tener de gobierno que no se meta? Pero mucho tiene que ver con casos. Recuerden que la CICIG venía a pelear, a luchar, a eliminar SIACs, o sea, que son instituciones malas, ¿verdad? Que están enquistadas y están casi que endurecidas dentro del Estado. Esa es una SIACs, ¿verdad? Y el siguiente acto va a ser, digamos, esos 70 casos, ¿cómo va? Mira, lo del edificio va a ser evidencia contra evidencia. Uno puede decir ahí muchas cosas, ¿verdad? Pero se prueba. Lo interesante que ha sido de varios casos, como la línea, es, sí, fíjese que no sé qué, y 30 millones, ¿verdad? Mire, entre porque el NP tenía las computadoras, ¿verdad? Sí. Entre a tal no sé qué, y entre a tal archivo, y ahí baje esto, y entre no sé qué, y mire la cuenta tal y tal, y entonces cómo se hacía. Entonces, el rastro del dinero, digamos. Y ahí hasta fotos de los cheques y todo eso, ahí, el rastro del dinero. Y yo creo que por ahí tiene que irse, no sino todos los casos. ¿Qué va a pasar con el caso del edificio del MP? De comprobarse, se reafirma la premisa fundamental que han venido manejando algunas organizaciones de sociedad civil, que la actual fiscal Consuelo Porras, en vez de
continuar el fortalecimiento que viene desde hace ya una década del Ministerio Público, pues está comenzando a utilizar las unidades de investigación para perseguir opositores políticos, que sería sumamente peligroso para estos últimos 6 meses, sí, considerando sobre todo que hay ciertas prácticas de persecución política y espionaje por parte del gobierno central. Si estas dos situaciones se juntaran, vamos a tener 6 meses de limitaciones de nuestras libertades políticas, y que es sumamente peligroso y que no lo podemos tomar a la ligera. Y nos demuestra una vez más que este fenómeno de las SIACs ya no lo podemos trabajar como SIACs, porque mutaron a través de empresarios, de políticos, y a partir de eso pues tienen una exposición pública en la que prácticamente utilizan mecanismos legales del Estado y mecanismos legítimos del Estado para operar en gris, para operar situaciones ilegales, seguir saqueando el Estado, controlar la obra pública, tomar decisiones políticas, controlar incluso también a la ciudadanía. Entonces es sumamente preocupante si estas declaraciones se llegaran a comprobar en juicio. Los siguientes días te estarán también recibiendo, hablando de todo este tema de acusaciones, señalamientos, ya más formularios y más personas agraviadas de la Comisión Anti-CICIG. Este día se recibieron también ya unas peticiones y la fiscal general también afirmó que van a analizar, ya están recibiendo ellos las recomendaciones y conclusiones de este análisis legal que se está haciendo de la comisión que se conformó en el Congreso de la República. ¿Va a tener buen fin esta recepción de agraviados? ¿Vamos a ver algo nuevo? ¿La fiscal general puede salir con algún tipo de conclusión diferente que diga el Congreso de la República no tiene que ver en ese tema? Va a ser como la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Que básicamente fue más para un cumplimiento de un acuerdo, más que, digamos, algún resultado que se tengan. Además, llevan, ¿qué? Octubre, noviembre y diciembre. Termina el 10 de enero. ¿Es correcto? Sí, es esa temporalidad, octubre, noviembre y diciembre. Siempre en el contexto de la transición, en términos generales, no... Sí tocaría al próximo gobierno en términos de los resultados que habría o las declaraciones, pero la acción sería dentro de este gobierno. Entonces ese es como digamos, el 14 a los 14 días, esos 4 días son como una cuestión gris, y vamos a ver cómo lo agarra, porque eso no lo tiene que agarrar el próximo gobierno, eso lo tiene que agarrar el MP. Claro. Ellos, digamos, habría que ver eso. Mira, se ve, uno lo ven como venganza, otro lo ven como investigación y otro lo ven como un resarcimiento. Y también aquí hay posiciones diferenciadas de esto. Yo anoche lo expliqué y lo vuelvo a explicar, que para mí, y habiendo sido perseguido por la CICIG y no solo eso, la familia, ¿verdad? Perdí mucha familia en el conflicto armado y todo eso, creo que aquí estoy con lo que dijo el presidente electo, Alejandro Yamatei. Démosle vuelta a la hoja, ¿verdad? Y porque si nos seguimos otra vez en el pasado, miren, las lágrimas del pasado no nos dejan ver el futuro. Miremos hacia adelante. Si el reto que tenemos hacia adelante es enorme, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente dice, sí, pero eso no es justicia, eso es olvido. Y por supuesto que hay espacio también para aquellos que quieran seguir, pero que no nos culpen a nosotros que no queremos seguir en ese proceso de malos, de feos y de injustos y no, simple y sencillamente creemos que ver hacia adelante, porque parte de todo esto es, por supuesto que nos duele, pero también en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, tenemos que ver hacia adelante. No podemos seguir lamentándonos, digamos, por el pasado. Y ojo, no estoy hablando yo en términos de aconsejar algo, sino es algo que hago para mí mismo y dentro de mí. Y duro hacerlo, sí, pero miremos hacia adelante. Yo soy optimista. ¿Qué va a pasar con esta comisión anti-CICIG, lo que ha dicho ya la fiscal general? El problema fundamental es de que todo indica que es una comisión ilegal, entonces los diputados estarían cometiendo un delito, y además es espuria, porque no hay nada más ilegítimo que solo 14 diputados que van a estar en la próxima legislatura sean quienes acompañen esta comisión. La gran mayoría de diputados que votaron ya no siguen, ya no representan a nadie, y menos representan a nadie derivado de todo lo que ha sucedido en el último año, donde se han dedicado a legislar
en contra, legislar en retroceder, en legislar de opacar, de procurar impunidad, en vez de legislar por el bien común. Me parece que si superamos incluso la discusión de la legalidad, que es un problema incluso político otra vez, como diputados que ya no tienen legitimidad alguna son los que encabezan una comisión de este tipo que determina el discurso público y el discurso oficial. O sea, el Estado guatemalteco no puede decir si sí obró de esta o de esta forma en función de lo que dicen solo 17 diputados que van a tener una nueva legislatura. Es sumamente preocupante. En otros países del mundo se hubiesen apartado por la salud incluso institucional. Y ahí es donde nos damos cuenta que les interesan sus intereses personales, que se dedican a velar por ellos y no por las narrativas oficiales de nuestro país, que son igual de importantes. Lo que cuenta el Estado es lo que le cuenta después a sus niños en las escuelas, en las aulas. Bueno, hemos llegado al final de este programa y del análisis del proceso de transición y de todos los tópicos que aborda y que va a tocar la siguiente administración gubernamental. Muchísimas gracias, Estuardo. Luis, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro.